Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo conversatorio, la Ley TEA, un enfoque intersectorial, trama diversa y observatorio local. Cabe recordar que este ciclo de conversatorios abarca los tres grandes ámbitos que establece la Ley TEA: el ámbito educacional, el ámbito de inclusión laboral que nos convoca hoy y el ámbito de salud. Agradecemos desde ya los comentarios y las consultas que nos han llegado. Soy Felipe Durán, cientista político. Tenemos aquí a mi izquierda a Claudia Susarte, terapeuta ocupacional y que trabaja ya desde bastante tiempo en inclusión laboral. Bienvenida, Claudia. Gracias, Felipe. Muchas gracias también a Trama Diversa por la invitación a este espacio para dialogar, para conversar y reflexionar sobre lo que nos convoca hoy día, que es la inclusión laboral. También está con nosotros Rosana Sánchez, periodista y también encargada de inclusión laboral de Trama Diversa. Yo soy gestora de inclusión laboral y mi especialidad es normativa. Tenemos a Geraldine Gibson, especialista en acompañamiento para personas con autismo, entre otras diversidades. Tener aquí este conversatorio para poder reflexionar y dialogar sobre las distintas problemáticas y desafíos que nos convocan en el ámbito de inclusión laboral. ¿Cómo ves tú, cómo percibes la seguridad que se necesita para entrar al mundo laboral? Dentro de la diversidad de las personas con neurodivergencia, especialmente con estudiantes autistas universitarios a los cuales yo he tenido la oportunidad de acompañar sus procesos pedagógicos y formativos a nivel de educación superior, el primer elemento que aparece es como el miedo a la incertidumbre, el miedo al cambio, a la transición a la vida adulta, y los dos nudos que son más críticos que ellos señalan y que nosotros observamos como profesores, tienen en relación con el ámbito comunicacional y con el ámbito de habilidades sociales y también con la flexibilidad cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Que necesitan mucha estructura, mucha organización, y en el mundo laboral las situaciones son cambiantes, son rápidas, hay una carga sensorial importante, no hay entornos seguros. Cuando hablo de entornos seguros estoy hablando de ambientes respetuosos, de ambientes acogedores que permiten la monotarea. Por ejemplo, mis estudiantes son muy de monotarea y se nos demanda en el mundo laboral la multitarea, las dificultades de transitar de una actividad a otra. Entonces tenemos distintas voces, varios que me piden demandas al mismo tiempo. Entonces todas esas situaciones las vamos abordando con nuestros estudiantes para que se vayan preparando al mundo laboral. ¿Cómo el entorno laboral está modificándose, transformándose para ser más acogedor, para ser más predecible, que tenga mayor accesibilidad cognitiva para cualquier persona que presente alguna discapacidad o neurodivergencia? ¿Y cómo hacemos este acompañamiento en el acceso al mundo laboral y en la permanencia? He tenido familias que me consultan muy preocupados por sus hijos que dura 3 meses en el trabajo, no hay permanencia. Entonces, así como en educación tenemos que asegurar el acceso y la trayectoria educativa, también tenemos que asegurar la permanencia. ¿Cómo acompañamos en el ámbito laboral a que una persona tenga la inducción necesaria, tenga el acompañamiento hasta que se sienta segura y pueda ejercer sus funciones? Porque son estudiantes muy talentosos. Quiero recalcar eso, que son realmente un aporte. Los estudiantes que he tenido la oportunidad de acompañar son muy creativos, tienen un pensamiento divergente que aporta en el trabajo en equipo, a la creatividad, son reflexivos. Entonces, como trabajadores, muchos de ellos son talentosísimos y tenemos que verlo como un talento que yo voy a incluir en mi empresa. Y para eso, para captar ese talento y apoyarlos en estas otras áreas que tienen que ver con la flexibilidad cognitiva, con la comunicación, con las habilidades sociales, necesitan un gestor laboral, la empresa, para poder preparar estos ambientes de trabajo, para poder asegurar la permanencia de ellos en su rol, en su función. A la hora de entrar a un trabajo, no solamente calificar para ingresar a ese trabajo, sino que además permanecer en el trabajo con una mirada más exigente, que es el mundo laboral. Entonces, ¿cómo lidia esa persona autista con frustraciones producto de no poder permanecer o no ingresar, no encontrar un trabajo? En este caso, ¿cómo ves tú la inclusión laboral en este tiempo, pensando también en la condición del espectro autista? Podríamos partir con definir qué entendemos por inclusión laboral. De repente nos pasa un poco que no sabemos a qué se refiere. Primero partamos del concepto general. Inclusión laboral es equiparar la cancha para que
personas distintas puedan acceder, permanecer y tener éxito dentro de una organización. Ahora, eso requiere procesos, acciones concretas dentro de las organizaciones y también usualmente gestión del cambio, que es algo que trabajamos harto en Trama Diversa. Dentro de la normativa de gestión de inclusión laboral en Chile, ya va un poco más específico hacia el área de personas con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de las 3 grandes leyes de inclusión laboral en Chile, ¿a qué nos referimos? Ley 21.015, Ley 21.275 y Ley 21.690. Las 3 se enfocan en personas con credencial de discapacidad o asignatarias de pensión por alguna discapacidad. Sin embargo, ¿y por qué es tan interesante este diálogo y lo que comenta Geraldine? Que pensemos, por ejemplo, en la ley de cuotas, Ley 21.015, que nos exige que todas las organizaciones que tengan más de 100 personas dentro de sus equipos tengan que tener un 1% de personas con discapacidad contratadas. ¿Esto qué requiere? Requiere tener una política de inclusión, Ley 21.275, que nos agrega tener un gestor de inclusión laboral y también tener elementos como, por ejemplo, procesos de selección, inducción y promoción inclusivos. ¿Y esto a qué beneficia? A todos. Aparecen conceptos como el que se mencionó en el diálogo anterior de DUA. Aparece también la accesibilidad universal, que también son temas comunicacionales, de equipo, de estructura. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con un espíritu de la ley que es bastante más inclusivo que solamente personas con discapacidad. ¿Y por qué quiero hacer este punto? Porque de acuerdo a las cifras de Senadis, solo alrededor del 50% de personas adultas dentro del espectro autista tienen discapacidad. Estar dentro del espectro autista no equivale a discapacidad. Sin embargo, sí se requieren, y aquí Claudia nos va a hablar mucho más de eso, ajustes. Ahora, con respecto a permanencia, quiero dar algunas cifras clave que nos dicen cómo estamos hoy, qué está pasando. El estado del arte. El estado del arte de la inclusión laboral actual. Bueno, en las últimas cifras, en 2025, solo un 48.8% de las empresas de más de 100 colaboradores cumplían con la cuota de inclusión. Eso nos dice que estamos bastante lejos de una inclusión generalizada, al menos a nivel privado. Para el 1%. Para el 1%. Porque se aumentó. La ley 21.690 tiene como meta llegar al 2% de inclusión laboral, siempre y cuando hay un 80% de cumplimiento. Los expertos dicen que nos faltan al menos 10 años. O sea, tenemos una meta y tenemos mucho que trabajar. Ahora, una de las métricas que podemos ver es la contratación. ¿Cuánta gente contratamos? Si hablamos de permanencia, de acuerdo a las cifras de la Fundación Contrabajo, que tiene un boletín maravilloso, si pueden leerlo, está en internet, accesible para todos. Pensando en los contratos de 2025 que fueron terminados, contratos de personas con discapacidad, que a todo esto se inscriben en la Inspección del Trabajo, dentro de las causales de término, estamos con alrededor de un 36% de personas que o renunciaron, 22.6%, o dejaron de concurrir a su lugar de trabajo, 14%. ¿Eso qué nos dice? ¿Tenemos contratos? Claro que los tenemos, pero ¿cómo estamos en permanencia? Y ahí es cuando trabajo, por ejemplo, con nosotros, Trama Diversa, se vuelve tan crucial dentro de una organización. Una cosa es tener normativas, tener procesos, pero ¿qué pasa con el cambio cultural al interior de los equipos? ¿Cómo podemos realmente generar un liderazgo inclusivo? Yo creo que esa es la conversación que podríamos abrir acá y que nos puede servir a todos. Que predomina la idea de la competencia más que la idea de la colaboración. Claudia, ¿cómo ves tú el proceso de la inclusión laboral en relación a las adecuaciones o ajustes razonables? La primera ley, que es la 21.015. El propósito de esta ley, hacia dónde apunta desde el enfoque de derecho, a que las personas con discapacidad, que hoy día son la minoría que pueden acceder al campo laboral por diferentes razones, y una de las principales es las barreras que existen en el entorno, ¿cierto? Barreras actitudinales que tienen que ver con conceptos como los prejuicios, las creencias erróneas, cómo estas barreras de toda la vida, ¿cierto?, han limitado el acceso a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. O bien logran acceder al campo laboral,
pero no hay una permanencia. Esta inclusión no es efectiva ni eficiente, lo que provoca frustración tanto en la persona que busca empleo como también en la empresa y en el resto de los colaboradores, de los trabajadores. Entonces, ¿cómo aparece aquí la ley? Apuntando primero desde un enfoque de derecho y segundo, aportando con ciertos marcos que regulan el cómo hacer el proceso de inclusión laboral. Y el fin que tiene el gestor de inclusión laboral, que es abrir estos espacios a través de charlas de concienciación, a través de generar diálogos dentro de las empresas, de buscar, como decía Roxana, un líder dentro de la empresa que pueda abrir estos espacios, que se hagan seguimientos. Y otro tema importantísimo, el ajuste razonable que tiene que haber dentro de la empresa para que el colaborador respecto a la necesidad de apoyo que esa persona requiere. No a la necesidad de apoyo, ¿cierto?, que yo creo que podría ser atingente para ese entorno o para esa persona, sino más bien relacionado con el apoyo que cada uno requiere respecto a un trabajo. Entonces acá la ley, si bien exige, ¿cierto?, que haya una credencial de discapacidad o bien se justifique con la pensión de invalidez, abre el espacio para que la persona pueda además acceder diciendo, bien, yo tengo una discapacidad, hay ciertas tareas que yo puedo realizarlas porque tengo las competencias, tengo las habilidades, pero funcionalmente no puedo realizarlas como me las están solicitando. Por lo tanto, requiero de un ajuste razonable. Respecto al espectro autista, por ejemplo, como desde recursos humanos se ajusta la entrevista para que esa persona del espectro autista tenga una entrevista ajustada a sus necesidades propias. Otro concepto re importante, que es la diversidad. Yo creo que cuando en las empresas nos abrimos hacia la diversidad en todo aspecto, no solamente la diversidad de una persona con discapacidad, diversidad de género, diversidad cultural, los espacios se hacen más colaborativos, los espacios se hacen más seguros, pueda tener la confianza de decir, ¿saben qué? Me está ocurriendo tal cosa, porque voy a saber que voy a tener un equipo que me va a acompañar, que me va a acoger, que no me va a discriminar, sino que va a escuchar aquello que yo estoy necesitando y vamos a ver en conjunto la forma de abordar. Perfecto, eso tiene que ver claramente con distintos aspectos, entre ellos la política laboral o de inclusión laboral que pueda definir una empresa tras un diálogo, ¿verdad? Exactamente. Del directorio, en la experiencia tuya, Geraldine, porque estamos claros ya de que la persona autista es perfectamente un tremendo apoyo para la empresa, ¿no? Y con discapacidad en general, todas las personas son un apoyo para las empresas. Ahora bien, desde esa, si pudiésemos decir, un perfil, ¿verdad?, del estudiante ya profesional a punto de salir de la universidad para entrar al mundo laboral, ¿cuál dirías tú que es justamente el aspecto más difícil que tú visualizas, avisoras, para esa persona recién titulada que va a entrar al mundo laboral? Pongo un ejemplo, es muy bueno para las matemáticas, pero cuando tiene que trabajar en equipo, tiene algunos problemitas que sería muy necesario tomarlo en consideración para el mundo laboral, hablando ya de la inclusión. En la experiencia que tengo acompañamiento de estudiantes, en el caso de los estudiantes autistas, las dificultades ya sabemos cuáles son, tienen que ver con la flexibilidad, con las transiciones, los cambios, la anticipación, la accesibilidad, la comunicación. Yo creo que el foco, la mirada tiene que estar en los entornos laborales. ¿Cómo estos entornos laborales se transforman, se adaptan, se ajustan a esos niveles de apoyo que estas personas necesitan? Los entornos laborales tienen que estar mirando cuáles van a ser los apoyos que van a ofrecer, así como desde la educación tenemos el diseño universal. Desde el diseño universal, cómo yo diseño mi entorno laboral, ¿es universal o está restringido, está limitado o es un entorno amenazante? Entonces ahí tengo que, en esos procesos que hablan las gestoras en inclusión laboral, tenemos que ir mirando los entornos, las relaciones, las interacciones comunicacionales, y tenemos que hacer ambientes laborales seguros, accesibles, con diseño universal
acogedores y humanos. Agrego a ese último personalmente porque todas las investigaciones sobre productividad tienen que ver cuando una persona se siente cómoda, se siente respetada, visibilizada, va a involucrarse, se va a comprometer. Y eso no importa si soy un neurodivergente o neurotípico, da lo mismo. Entonces, en ese aspecto quiero puntualizar cómo los entornos laborales, así como decíamos en el conversatorio anterior, cómo los entornos educativos se transforman, también cómo se transforman los entornos laborales y cómo la sociedad civil aportamos a ese cambio. Y ahí es importantísimo también la educación emocional. La educación emocional no es solo un tema en educación, sino que es un tema también en los espacios laborales, en las competencias emocionales que yo dispongo para poder interactuar con personas con distinta diversidad. Si queremos productividad, tenemos que trabajar con la diversidad. Me parece excelente el punto que levanta Geraldine, porque de pronto en Chile lo que se ve nosotros en el trabajo de campo es que de pronto las empresas no tienen muy claro, y voy a hablar de empresas en general, también organizaciones, cuáles son los beneficios de la inclusión, porque tengo que incluir, más allá de cumplir la ley. Recordemos que las leyes, al menos la obligatoriedad, parte de organizaciones con más de 100 colaboradores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todo el resto del universo de pymes en Chile? Menos de 100 trabajadores. Menos de 100 ¿Qué pasa ahí? colaboradores. ¿Por qué incluir? Incluir beneficia al negocio, beneficia productividad, tal como Geraldine mencionaba. Equipos con diversidad de pensamientos son 60% más creativos, lo que puede hacer una gran diferencia en periodos de cambio como tenemos ahora en distintos mercados. Un equipo 60% más creativo, ¿cómo beneficiaría un negocio en términos de competitividad? Cuando pensamos en equipos diversos, tenemos un 19% más de ingresos por innovación. Pensemos que no es un gasto, no es una ayuda social, no es una caridad, es una inversión. El talento diverso es una inversión para cualquier organización. Y en Trama Diversa contamos con los especialistas para poder acompañar a cualquier tipo de organización, de cualquier tamaño, para poder realmente sacarle partido a los talentos que tienen. Las personas neurodivergentes, con discapacidad, todos tenemos que aportar. Y mientras más acogedores, humanos e inclusivos y accesibles hacemos no solo las normativas, sino que también trabajamos en la cultura dentro de los equipos de trabajo, tenemos que tener un cambio de paradigma. Esto es una inversión, no un gasto. Claudia, te pregunto, ese seguimiento laboral de las personas que les cuesta más adaptarse a un entorno, ¿está funcionando eso respecto de la cultura organizacional? Aquí hay que considerar varios puntos en realidad a tu pregunta. Primero que todo, la ley es bien clara en ese sentido. Si bien exige que la persona tenga que tener una credencial de discapacidad, ¿cierto? Para decir, a ver, ya, sí, estamos cumpliendo con la ley y además me beneficia a mí como persona con discapacidad, cual sea esta, de poder solicitar ciertos ajustes razonables en el trabajo. Si despejamos un poco todo eso, ¿cierto? Nos encontramos con empresas que hoy día tienen una política de inclusión y tienen una política interna además, que puede ser una política que valore la diversidad, como hablábamos recién, o bien una política como el ADN de la empresa, donde más bien están enfocados en la competitividad, en la producción y en que yo tengo que tener un logro, por lo tanto acá requerimos ciertas personas que cumplan esto y el resto queda fuera. Por lo tanto, encontramos empresas que no están abiertas al cambio. ¿Qué es lo que pasa con ambas empresas? La que está abierta al cambio, a la diversidad, generalmente suele ser una empresa que contiene más a sus colaboradores, que contiene más a su trabajador, que tiene espacios de diálogo donde valoran estas diversidades y por lo tanto se valora el cambio. Cuando tenemos una empresa que en su ADN es más bien cerrada, los espacios por sí solos suelen ser espacios donde yo como trabajador me centro en mi pega, soy más individualista y no me preocupo de lo que está pasando al lado. Entonces, cuando una persona neurodivergente del espectro autista ingresa a esos campos laborales o a esos espacios laborales, es difícil en realidad pedirle, sí, tienes que decir cuál es tu discapacidad, cuál es tu diagnóstico. Punto aparte acá, ninguna empresa puede pedir ni exigir que alguien dé su diagnóstico.
Lo que sí puede decir es que yo necesito saber que tú tienes una discapacidad. ¿Qué discapacidad? Pero no es el diagnóstico. Eso está penado. Puede llevarse al ámbito de discriminación. Pero perdón, en ese sentido, Claudia, la persona no está obligada entonces a decir, mira, yo soy persona autista. No está obligada a decirlo. Ya. Si yo quiero decirlo, siempre va a depender del contexto en el que yo me encuentro. Si estoy en un espacio donde yo veo que hay un diálogo, de que soy escuchado, de que soy contenido, donde hay una charla que está enfocada no a mirar a la persona como pobrecito le vamos a dar un espacio, sino más bien que está mirada como esta persona tiene competencias, tiene habilidades, tiene capacidades, por lo tanto va a ser un aporte a mi empresa. Cuando es esa la mirada, estos espacios se abren y por supuesto yo como persona neurodivergente o persona del espectro autista voy a tener más confianza de decir que tengo la condición del espectro autista. El tema de la seguridad de las personas dentro de los espacios de trabajo y esa preocupación la recoge la Ley 21.690. Exige a las empresas tener un protocolo de ambientes inclusivos que incluye medidas concretas para evitar el acoso laboral. La normativa es robusta, pero claro, nos encontramos con culturas corporativas que por supuesto requieren un trabajo específico y ahí es donde es tan importante la figura del gestor laboral, pero también la democratización de la responsabilidad de diversidad, equidad e inclusión. La responsabilidad es de la organización. ¿Por qué? Porque se beneficia a la organización completa. Si actualmente una empresa o organización está interesada en la competitividad, incluyan. Uno de los comentarios que nos ha llegado, se escribió a nuestras redes María José Fontecilla Valdés. Cuando traté de optar al permiso para acompañarlo en sus terapias ambulatorias, no hablo en caso de crisis, la Contraloría General de la República hizo un anexo que permite el ausentismo laboral, pero igual te descuentan las horas no trabajadas. ¿Hay alguna aclaración que hacer en este testimonio, Rosana? María José, qué compleja esta situación. Bueno, acá Geraldine ve situaciones A muchos les puede haber pasado similares de forma constante y no solo en terapias TEA, digamos, hay todo tipo de situaciones que requieren acompañamiento. Refiriéndose a la ley TEA, la modificación del Código del Trabajo lo que refiere es a padres de infancias dentro del espectro autista que tengan alguna situación de riesgo dentro de un establecimiento educacional, ya sea parvulario, básica, media. Y ahí, en ese caso, cuando el tutor legal, padre, madre, cuidador, se ha inscrito a través de la dirección del trabajo como tal, puede ausentarse sin que haya descuento alguno, ya que se considera tiempo trabajado y esto no puede ser causal de despido ni de amonestación. Ahora, y lo hablamos con Claudia un poco antes de esta instancia, hay mucho que avanzar, porque nuevamente nos encontramos solamente que la normativa apoya en situaciones límite. Qué bueno que lo hace, porque aquí hablamos de una situación de riesgo para una infancia. Pero ciertamente hay mucho que avanzar. De todas formas, insto a todos los tutores, padres, madres de infancias dentro del espectro, infórmense sobre la ley TEA y sus garantías, derechos, e inscríbanse en el registro de la inspección del trabajo. Uno nunca sabe cuándo puede haber una emergencia. Por ejemplo, una mamá está en el trabajo, la llaman del colegio, su hija, su hijo se desreguló y tiene que ir a atenderlo. Entonces puede asistir a la emergencia de su hijo o su hija sin descuento. No se considera tampoco ausentismo laboral. Como bien nos damos cuenta, aquí tiene que haber un cambio de paradigma de una sociedad civil que acompañen también a las políticas desde el ámbito de educación, a las políticas laborales, de salud. Es decir, aquí tienen que estar todos los estamentos. No podemos pedirle solo al Estado. Sí es importante que un Estado proteja y garantice derechos. Hoy día estamos en un enfoque de derecho, lo vuelvo a decir, y las personas somos sujetos de derechos. Y es importante que también haya un cambio personal. Es difícil que por ley yo diga tú tienes que cambiar tu paradigma, tu sistema de creencias, tus valores, tus actitudes. Hay un llamado a ver cómo yo estoy mirando la diversidad, cómo yo estoy siendo responsable y cómo estoy participando en esta sociedad en estos temas, vinculándonos con la diversidad como la naturaleza lo hace, donde está la biodiversidad, ¿cierto? Como sociedad, como seres humanos que vamos aportando
en esta construcción de un mundo más inclusivo. Hoy día hay un alto nivel de inserción laboral de distintas nacionalidades. Entonces, ¿cómo nosotros, más allá de la política, sí hay que aprovecharla? Y ahí creo que es súper importante el gestor de inclusión. Es importante de poder colaborar y hacer alianzas estratégicas. Hacer alianzas estratégicas entre las empresas, entre las pymes, con las universidades. Tenemos que buscar colaboradores. Y en el caso de Trama Diversa, respecto de la inclusión laboral, ¿o ustedes pueden proveer algunas herramientas que sean pertinentes para este caso? Cuenta con varios especialistas, por lo tanto nosotros podemos acompañar diversos procesos, desde procesos de reclutamiento y selección, onboarding inclusivo. Yo creo que las organizaciones nos pueden encontrar, por supuesto, en nuestras redes sociales, pero no solo nosotros. Créanme, profesionales y apoyo hay. Solo deben estar dispuestos a darse cuenta de la realidad, que no es un gasto, sino una inversión. ¿Recomendarías algo para el reglamento, para la ley en general de inclusión o ley TEA específica? Yo creo que ahí uno tiene que ser en las empresas, ir con bastante humildad, no enjuiciar a aquellas personas que dentro de la empresa, aquellos colaboradores que hoy día se niegan o son oposicionistas a la inclusión, sino más bien mirarlo de que ahí hay mucho desconocimiento, que en algún minuto también uno lo fue. Entonces ahí tener la mirada y el enfoque de primero hablar de inclusión y de diversidad. Desde ahí construir hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos avanzar. Muchas gracias a las tres, Geraldine, Rosana y Claudia, a ustedes, amigas y amigos que ven el programa y que lo verán en el futuro. Invitamos a compartir redes sociales, a compartir el programa y animarnos a continuar con este trabajo de activismo también, de promover la inclusión, de promover la aceptación de un otro legítimo. Agradecer nuevamente y despedir este conversatorio sobre inclusión y ley TEA. Muchas gracias.